lo que el Señor nos permite conocer, y cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y hacer notas y entonces así como que qué rico, ya voy aprendiendo más de esto, ya sé más de esto y ya, ya me aprendí hasta los libros de la Biblia, ¿no? Y pues, ya me sé la historia de la creación y de Adán y Eva y ya la de Noé, ya la de Abraham, vamos. Y todo eso, sin duda, es como esto, muy dulce en la boca. Es cuando uno empieza a digerirlo, como le pasó a Juan, lo que leemos allí en Apocalipsis 10, que dice, fue amargo en mi vientre. Ahora sí que uno dice, ¿cómo se le hace para que siendo dulce en la boca pueda ser amargo en el vientre? Bueno, la razón es que simplemente uno tiene la oportunidad de conocer la palabra y se llena uno de datos. Y hablando de este tiempo, ¿no? Uno puede decir, sí, lo que está pasando está escrito acá, está escrito allá, porque es muy dulce en la boca. Pero cuando uno digiere esa palabra, cuando uno considera lo que eso significa, en qué se traduce, entonces uno se da cuenta que eso que como conocimiento pues se nos hace fantástico poder hablar de todo, ¿no? Pero cuando vemos lo que es la realidad, es decir, en qué se ha traducido, cómo es que forma parte de la historia de nosotros los hombres y cómo va a seguir formando parte de la historia. Teníamos la oportunidad de ver una película basada en un hecho real de una familia que le tocó vivir lo del tsunami allí en Tailandia y demás. Fue volver a recordar pues esto de ya de muchos miles de personas muertas, y eso pues hablando de los números que llegaron a dar arriba de 200,000, vamos, que pudieron de alguna forma contabilizar. Y yo puedo decirles que otros tantos que no pudieron enterarse realmente de si habían muerto, vivían o qué había pasado con ellos. Pero el solo hecho de pensar en esa cantidad, ¿no? Como lo del sismo del 85 aquí y las cosas que han pasado, o lo del holocausto con los millones de judíos muertos, o las purgas de Stalin en Rusia con millones también de muertos. Todo esto, si uno realmente se detiene a pensar en ello, además de los 20 millones de muertos de civiles y soldados en la Primera Guerra Mundial y creo que eran más de 50 millones los que murieron en la Segunda Guerra Mundial entre civiles y soldados, pues estamos hablando de algo terrible. Pero mientras sea así como lo que les acabo de decir, son datos, ¿no? Lo vemos en la televisión, es así. ¿Cuántos fueron? No, ya estaban números exactos, ¿no? ¿Que cuántos se murieron en la explosión acá de Tabasco? 200, ¿no? Y pueden volverse para nosotros números fríos. Pero por eso el Señor le dijo que se lo comiera, para que viniera a formar parte de Él, para que viniera a ser algo tan real. ¿Por qué? Por todo lo que Él iba a tener que hablar con el pueblo de Israel. Y además, Él ya estaba viviendo una parte, ya había visto lo que había sucedido cuando los transmigraron a Babilonia, y entonces cómo es que pues ya lo que para ellos había sido tan diferente o ajeno ya formaba parte de su historia. Y entonces debido a ello pues ya había algunas cosas que tenían más sentido, ¿no? Pero todo esto
que el Señor estuvo preparando a Ezequiel, hablándole acerca de las cosas que él iba a enfrentar. Él necesitaba mirarlo desde el plano de Dios. Y digo esto porque, hablando de esto que nos platicaba ayer Elenita, ¿no?, de los graduados de instituto, que saben cosas, entonces las repiten. Y las repiten, creo que en términos generales, sin haber considerado lo que ese mensaje realmente significa. Es decir, qué es lo que el contenido de esa educación ha traído a ellos. Porque pues, los ha llevado hasta aceptar cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y que lejos de darles libertad, que eso es lo que siempre va a producir la verdad, los ha llevado a esclavitud, los ha llevado a estar atados a una serie de mandamientos de hombres o cosas instituidas por las personas. Bueno, entonces, por eso, qué importante es que realmente la palabra de Dios, como usa las expresiones también el Señor aquí, se haga viva en nosotros. Es decir, ya la digerimos, ya viene a ser parte de nosotros, y esto trae como resultado precisamente que podemos entregar con toda fidelidad el mensaje. Bien, ahora, dentro de lo que el Señor le habló, le hizo saber esto, versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ahora, esto es algo que uno necesita también pues tenerlo muy presente. Lo hemos vivido cuando, llamándole la atención a alguien, reprendiendo a alguien por su comportamiento, salen con: eso no lo entiendo. Y como dice aquí, pues no les estamos hablando en otro idioma, ¿no? Dice, aún parece que si le habláramos a gente que habla otro idioma, ellos sí nos van a escuchar y lo van a considerar. Pero eso tiene que ver precisamente con la actitud que ya la gente tiene. Y lo peor que nosotros podemos hacer es que pensar que por cuanto Dios nos ha dado una palabra para hablar con la gente, ya automáticamente la gente la va a recibir. Y no es así. Habrá alguien que lo haga, pero en general no. Por eso el Señor le dice, versículo 8: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Dios el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Y entonces, vamos, todo esto formó parte de su preparación, de la forma en que Dios fue llevando a Ezequiel a considerar cuál iba a ser la característica de su labor, de su trabajo, en qué se iba a traducir. Y entonces, por eso uno puede ver que finalmente el Señor, al hablar acerca de todo lo que iba a estar por delante, digo, se los quiero plantear así. De repente dice, pues me escuchen y me dejen de escuchar, entonces me voy a quedar solito, ¿no? Va a llegar un momento en que no va a haber nada.
Y Dios se lo dijo. Pero eso lo dejo para un poquito más tarde. Bueno, pero vamos. Dios lo fue preparando. Esta es una de las cosas que quiero remarcar en todo lo que hemos venido estudiando los últimos 12 jueves, ¿no? Hoy es el 13º de este tema, donde toda la preparación que Dios nos da tiene que ver con el trabajo que hemos de realizar, y que por eso Dios nos prepara y nos habla sobre ello, para que nosotros no nos hagamos ilusiones, porque eso es lo que me ha parecido muy terrible en algunos casos donde se invita a pastores y líderes congregacionales o denominacionales a que vayan a determinados congresos. Venga para que aprenda cómo hacer crecer su iglesia, ¿no? Y cómo tener éxito y cómo prosperar y etc. Y allá van y les dan sus métodos de motivación, ¿no? Y sus cursos de mercadotecnia y publicidad, y les dan también sus cursos de psicología para poder manejar masas, o sea, trabajar en la tortillería y todas estas cosas, ¿no?, que han ido introduciendo. Y entonces, como resultado, podemos ver a muchos en esa intención y creer que de eso se trata. Pero si ustedes se dan cuenta, este énfasis que el Señor puso, ¿no?, el versículo 10 que leíamos: toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Porque no se trataba de otra cosa. Vamos, para nada se